¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente a un video sobre pensamiento teológico y hoy particularmente vamos a dar comienzo a lo que es la extracción de un texto bíblico basado en el Evangelio de Marcos. Y quisiera yo iniciar eh, dando una pauta. La teología que se piensa generar es tanto de la iglesia patrística, es decir, de los padres de la iglesia, eh, muy posiblemente antes de los 400 años después de Cristo, que de alguna otra manera son los más cercanos a los padres de, de los discípulos, cercanos a los discípulos más bien, y generar también pensamientos de la reforma protestante más o menos en el 1500-1600 después de Cristo, y también se van a tomar en cuenta pensamientos teológicos de esta era contemporánea. Entonces vamos a ir tomando pensamientos de uno y de otro autor para que podamos hacer y generar de alguna otra manera cierto criterio de lo que pensaba un teólogo en su momento, lo que pensaba otro teólogo en su momento, lo que piensa ahora un teólogo en estos momentos. Entonces vamos a partir hoy con un pensamiento teológico de la patrística y ver qué es lo que pensaban ellos, ver qué era lo que pensaban ellos en cuanto a este texto bíblico. Así que vamos a dar lectura a la palabra de Dios, deseando de todo corazón que Dios hable a nuestro corazón y abra nuestro entendimiento. Así que dice Marcos, vamos a tener este espacio de Marcos 2, de los versículos eh, 2, 1 al 12, y dice así. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una apertura bajaron el techo en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Tremendo, ¿verdad? Hay muchos criterios de acuerdo a esta porción de la escritura, donde algunos dicen que simplemente la fe del paralítico conllevó a pedirle a unos a que lo llevaran ante Jesús. Otros dicen que es la fe de los cuatro que impulsó a llevarse, tuvieron misericordia del enfermo para poder llevarlo a Jesús, sabiendo que Jesús podía sanar los pecados. Y sin embargo las dos posturas son buenas.
las dos mentalidades, de tanto la fe de uno como de los otros, yo creo que es positivo. Incluso puede ser mismo, porque eh, los pudiera ser que los cinco realmente tuvieran la fe, los cuatro, por querer llevarlo, tuvieron fe de que solamente Jesús podía sanarlo. Pudieron haberlo llevado a otro lugar, sino lo llevaron con el que sabían que podía sanar sus dolencias, sus malestares. Y por el otro lado, el paralítico, pues dejarse también pudo haberse opuesto, gritando o a lo mejor sacudiéndose y no permitiéndose que lo llevaran a tal lugar. Sin embargo, también pudo haber tenido la fe para poder llegar a Jesús. Pero sin embargo hay un pensamiento un poquito más profundo que a mí me gusta mucho y data del año 400 después de Cristo. Hay una teología patrística, particularmente de Jerónimo, que denota cuatro cosas muy importantes. A ver, en primer lugar, dice Jerónimo, dice, en primer lugar, Jesús llama hijo al despreciado. Lo vemos en el versículo 5. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Llama hijo porque sus pecados le fueron perdonados. Es decir, habla Jesús de que lo engendró, le llamó hijo. Por ahí si vemos en el Evangelio de Juan, precisamente habla sobre la potestad, si no mal recuerdo, en el versículo 1 al versículo 1:12, habla al respecto de ello, de quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Sin embargo, Juan hace mención de ello, pero en esta porción de escritura Jesús llama hijo al paralítico. Entonces el primer manifiesto que hace Jerónimo es que llama hijo Jesús al despreciado. 2. El levantamiento de su camilla simboliza la condición del alma, en cómo estaba su alma, cómo se encontraba el paralítico en sí mismo, en la condición de su alma. Esto lo vemos en el versículo número 9, que dice que es más fácil decir al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu lecho y anda. Aquí estaba la contradicción de que solamente Dios, y es ahí donde vamos entrándonos un poquito en el tema, solamente Dios puede perdonar los pecados, de acuerdo al pensamiento judaico. Los judíos creen y creían en su entonces que solamente Dios es el único que podía perdonar los pecados. Sin embargo, Jesús hace una manifestación y una declaración que dice que es más fácil levantarte o perdonarte. Sin embargo, el punto número 2 que Jerónimo menciona es que el levantamiento simboliza la condición del alma, es decir, lo levanta de la condición de su alma más que de su físico, más que de su cuerpo, sino que de esa depresión, de ese dolor, de esa angustia de estar tanto tiempo enfermo, lo levanta primero de esa condición. Número 3. Jesús conoce el pensamiento y les demuestra a los contrarios que Él es Dios. Retrocedamos tantito en el versículo 6, que es lo que dice. Dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, es decir, los conocedores de la palabra, los cuales cavilaban en sus corazones.
Entonces dio respuesta a Jesús a ello porque sabía la intención de su corazón, sabía lo que pensaban. Entonces, ¿qué demuestra en el número 4 de Jerónimo? Que Jesús es Dios, porque hace alusión de que Él puede perdonar los pecados, puede sanar al enfermo y conoce el pensamiento de lo que la gente tiene al respecto de Él y de lo que en ese momento estaban temiendo, teniendo en lo que Jesús estaba haciendo. Los escribas particularmente estaban pensando entre ellos mismos, estaban diciéndose entre ellos mismos, pero Jesús sintió, supo, y que es ahí donde se le conoce de que Jesús lo sabe todo, no es omnisciente, omnipresente y obviamente es el Todopoderoso. Entonces determina este escrito de que Jerónimo llega al pensamiento de que reconoce la autoridad de Jesús, reconoce que Jesús es Dios, reconoce que Jesús puede perdonar los pecados, reconoce que Jesús puede sanar al enfermo. Así que es una teología muy buena donde Jerónimo llega a este pensamiento y que obviamente quita de lejos a estas personas que de alguna manera no creen que Jesús es Dios y que simplemente es una creación y que no tiene poder, y que de alguna otra manera este pensamiento en el tiempo de bíblico en el cual se está relatando en los tiempos de Jesús. Fíjense, me gustaría hacer después otro video al respecto de ello, pero en los tiempos de Jesús ya había gente que no creía que Jesús era Dios. En los tiempos de la historia, los arrianos, que duraron un tiempo fuerte que llevó hasta al concilio de Nicea con Constantino, la cuestión del arrianismo, y en la actualidad estamos viviendo y creemos que es un surgimiento nuevo de el pensamiento de los testigos de Jehová, que es algo nuevo, pero en realidad es retomar pensamientos arrianos, y creemos que nos estamos enfrentando a algo nuevo, pero no es así. No es así, porque en la escritura manifiesta que ya había gente que pensaba así. En el tiempo de los padres de la iglesia con el arrianismo también existía ese tipo de pensamientos. Pero bueno, eso lo vamos a ver en un próximo video, y vamos a concluir de esta manera. Dice entonces, para demostrar a Jesús su autoridad, le dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Hay algo importante, el decir y el hacer. Hay una gran distancia. En el perdón del paralítico, solo lo sabe el efecto el que perdonó los pecados, pero la consecuencia del perdón solo puede ser constatado por el perdonado, es decir, por el paralítico. El que perdona los pecados, es decir, de alguna manera sintética, el que perdona los pecados sabe que perdonó, pero el que sintió el perdón
en su corazón es el que recibió el perdón. Así que también es importante que para poder eh, llegar a un momento de sanidad es que hay que reconocer y pedir a Dios perdón de nuestros pecados, y muy posiblemente porque la mayor parte de las causas de nuestras enfermedades eh, son llevadas también a, a, a nuestros pecados. Este, eh, la causa de muchas enfermedades son razón también a la manera de vivir. Y hay algo hermoso también. Jesús encarnó, Dios se hizo hombre para conocer la mentalidad, para conocer el sentimiento, y eso ayuda mucho porque Dios ve la fragilidad del hombre por medio de Jesús. Por eso Jesús es el intercesor nuestro. Así que no hay quien pueda entendernos mejor que Jesucristo. Jesucristo que vivió y padeció lo que nosotros vivimos. El temor a la muerte, el enojo, la tristeza, el cansancio, el hambre y muchas otras cosas más que Dios mismo experimentó por medio de Cristo, que es el Señor. Él es Dios y es quien va a venir nuevamente por juicio, y vendrá también nuevamente para salvación de todos aquellos que reconocen ante Él y piden perdón de sus pecados y le reconocen en su corazón como su Señor y su Salvador. Y bueno, con esto terminamos este pequeño pensamiento. Espero que haya sido y sea de bendición para sus corazones, para su mente, para su vida diaria. Y no más que recalcar que a veces las experiencias del día nos conllevan a estrés, nos conllevan a estar un poquito atados a la vida terrenal, y nos cuesta acercarnos a Dios porque nos agobia tanto la vida cotidiana, la vida diaria, que solamente nos acercamos a Dios cuando las cosas están tremendamente difíciles, como en el caso del paralítico. ¿Qué lo llevó a Jesús? Pues su condición física. Si hubiera estado en otra condición, posiblemente hubiera sido uno de los que estaban en contra de Jesús, pero la condición física fue lo que lo conllevó a ello. Y yo reconozco, yo sé que ese tipo de acciones sí son verídicas. Hace unos días tuve una situación ahí donde creí que me iba a dar un paro cardíaco, y me puse extremadamente, híjole, bien mal. Traté de alguna otra manera tranquilizarme, tomar algunos medicamentos, y bueno, lamentablemente la noticia fue que a mi corta edad empiezo a padecer de hipertensión. Y bueno, me hicieron hace unos días, a ver si se logra percibir, ahí está, un electrocardiograma, y híjole, qué tremendo, fue angustiante. Nunca en la vida quería yo que me hicieran un estudio de ese tipo, pero afortunadamente fue bueno, fue positivo hasta ahorita.
Mi corazón se encuentra bien, no hay ningún antecedente, hay que tomar algunos medicamentos y sobre todo ponerme en las manos de Dios. Tomé este texto bíblico porque sí ha hecho mella en mi corazón. Hay que pedir perdón a Dios, hay que reconocer a Dios porque su perdón nos sana. Y estoy en ese proceso y también le invito a usted que se sume a este proceso de restauración. Concluyo diciéndole lo siguiente: mientras nuestro corazón lata, hay esperanza. Que Dios le bendiga. Nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse y darle like para que los próximos videos estén ustedes al tanto en cuanto se suban. De todo corazón se despide de ustedes Ramsés Ramírez. Dios le bendiga.